Bueno, entonces continuamos con el segundo punto que nos pide lo siguiente. Calcular BLP, o sea, la señal pasabajas, perdón, eh, BIDT y BQT, fase y cuadratura, cuando FC, la frecuencia central, es 1200. Y ahora sí, la señal pasabandas es uno entre un rango de frecuencias de 900 y 1300 y cero de otra manera. Bueno, entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice dos cosas. La primera es que es una señal cuadrada, ¿sí? Es cuadrada porque eh, pues vale uno entre esos intervalos, entre ese intervalo, perdón, y cero de otra forma. Entonces, ¿qué nos dice? Sí, un cuadrado, ¿cierto? Y lo otro, la f está entre valor absoluto. Eso indica que la señal tiene parte, digamos, por decirlo así, positiva y negativa. Entonces ya pasamos a verla. Entonces, sería esto de acá. Entre 900 y 1300 la señal vale 1, que 900 vale 1, 1300 vale 1 y 0 en el caso contrario. ¿Listo? Eh, y entonces, como está en valor absoluto, también en esas mismas rango de frecuencias, pero negativas, la señal pues tiene el mismo comportamiento. ¿Listo? Bien, ahora hay que saber una cosa, y es que nos piden obtener la señal pasabaja, porque esta es la pasabanda. Entonces la señal pasabajas, entonces ¿qué es? La señal pasabandas desplazada a la izquierda, ¿sí? Por eso tiene el signo más. Desplazada a la izquierda y filtrada. Esto es un filtro. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacerle a esa señal? Entonces, lo que se hace ahí para pasar la pasabajas, entonces restarle 1200. Lo primero. ¿Y eso cómo se hace? 900 menos 1200 queda menos 300. Y 1300 menos 1200 da 100. Listo. Entonces ya, así nos queda nuestra señal pasa baja. Bueno, y la filtramos también, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte negativa de la señal pues no nos interesa, ¿cierto? Eso también se va a desplazar, va a quedar por allá más a la izquierda y pues en sí no nos interesa, ¿cierto? Entonces filtramos solo esta. ¿Listo? Esta se filtra y ya, nos queda solo esta centrada. Bien. Ya. Listo. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el centro de esta señal? Pues si un extremo queda en menos 300 y el otro en 100, porque se restan en los extremos, ¿cierto? 900 menos 1200, o sea, 900 menos la frecuencia central, 1300 menos la frecuencia central, listo. Y el centro, pues sería, pues simplemente sabemos que ahí hay una, entre menos 300 y 100 hay 400. Entonces la mitad sería 200, entonces menos 300 más 200 está centrada en menos 100, ¿listo? Muy bien. Ahora, hay que saber que esta señal se puede escribir por medio de, digamos, de esta forma de expresarla, ¿cierto? Que no se encuentra como tal en las diapositivas del profesor, pues yo no la vi, pero en la literatura sí se encuentra, ¿sí? Y dice que lo siguiente, entonces dice que es una señal pues cuadrada, ¿cierto? Con una frecuencia central, entonces f sub 0, ¿cierto? Pues este f sub 0, digamos por defecto, va en la fórmula con el menos f0. Pero entonces eso es en caso de que la frecuencia sea positiva, la frecuencia central. Esa f0 sería la frecuencia central. También se puede poner fc si uno quiere, ¿no? Entonces este f0 es la frecuencia central, pero cuando es positiva, ¿listo? Y b pues sería el ancho de banda. Uy, perdón, acá. B el ancho de banda. Muy bien. Entonces, conociendo esta, digamos, nomenclatura, podemos describir ya esta señal, ¿sí? Entonces esta señal ya pasa abajo, sería f más 100, ¿cierto? Porque f sub 0 es negativa, esto está centrado en menos 100, entonces sería menos 100, ¿no? Entonces queda más 100, ¿listo? Sobre el ancho de banda, que como ya mencioné es 400. Muy bien. Ahora, para describir esta señal, para describir esta señal ya en el dominio del tiempo, bueno, entonces sabemos que toca hacer la transformada inversa de Fourier.
Entonces primero vamos a ver cuál es la transformada inversa de Fourier en general de esa función, que es la que vemos acá. Para ese señal cuadrada, entonces la transformada inversa de Fourier, para pasarla al tiempo, al dominio del tiempo, nos dice que es el ancho de banda sin C, con B por T como argumento, por la exponencial de J2pi f sub C o f sub 0t. ¿Listo? Bueno, entonces la calculamos. El ancho de banda dijimos que era 400 sin C del ancho de banda 400t por E a la J2pi por f sub C. F sub C es menos 100, por eso aquí queda menos multiplicando a todo, ¿cierto? Por 100 por t. ¿Listo? Entonces ya tenemos entonces digamos entre comillas, que la señal ya en el dominio del tiempo. Solo que esta exponencial pues ahí molesta mucho, porque digamos no es común como encontrarse una exponencial, ¿cierto? Que no nos va a permitir como ver de la forma más adecuada, digamos como el comportamiento entre comillas de esa señal. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la identidad de Euler aquí a esta exponencial. Entonces sabemos que E a la Jx es igual a coseno de x más j seno de x. ¿Listo? Entonces aquí ya esta expresión, que esta ya sería nuestra señal pasa bajos. Entonces en el tiempo, aquí a esta exponencial le vamos a aplicar entonces esa identidad de Euler. Listo, entonces ¿cómo nos quedaría? Bueno, hagámoslo todo de una vez. Entonces este 400 sin C, 400 de 400t, pues queda igual. Lo único que va a cambiar entonces es la exponencial. Entonces, ¿quién es x? X, pues aquí, digamos, contrastando con la identidad de Euler, pues sería menos 2pi 100t, ¿cierto? Bien, entonces, reemplazamos. Nos dice que esto es igual a coseno de x, ¿cierto? Pues ahí multipliqué 2 por 100, ¿cierto? Entonces quedaría menos 200pi por t. Listo, más j seno de x, lo mismo. Menos 200 pi t. ¿Listo? De ahí, entonces lo que se puede hacer es que, pues por propiedades, cuando tenemos un signo negativo entre el argumento de un seno, pues ese signo se puede sacar. ¿Sí? Que lo va a verificar ahora mismo en la calculadora. No recuerdo muy bien, pero estoy casi seguro. Ya que es una función impar. ¿Listo? Entonces se puede sacar ese menos. Y ya. Y acá este menos se puede quitar también, porque el coseno entonces es una función par, ¿cierto? Por lo tanto, pues da lo mismo si aquí tengo un menos y acá un más. Y acá no lo puedo quitar, pero lo puedo sacar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Simplemente, entonces aquí hacer como la multiplicación, ¿cierto? Entre esto de acá y esto de acá, menos entonces esto de acá por esto de acá. Listo. Entonces, después de multiplicar, pues ya prácticamente que tenemos toda la señal pasabajos. En sí, pues esta sería la respuesta para esa primera pregunta. Ahora, para sacar las componentes en fase y cuadratura, toca aplicar esta fórmula, que esto está en las diapositivas del profesor. ¿Listo? La señal entonces pasabajos es un medio de la componente en fase de la señal más j por la componente en cuadratura de la señal. ¿Sí? Entonces, pues ya de aquí, de esta señal, de esta señal que ya es la componente, que ya es la señal pasabajos, podemos identificar, ¿cierto? Entonces, si esta señal
completa ya está dividida en dos. Entonces pues la componente en fase, de acuerdo con lo que dice acá, pues será todo esto por 2, ¿cierto? Entonces sería 800 sin C, 400t, coseno de 200pi. Listo. Y lo mismo aplica entonces para la componente en cuadratura, que aquí podemos ver la j, ¿cierto? Y todo el asunto. Entonces la componente en cuadratura será esta misma señal, digo esta misma, pues la parte que tiene la j multiplicado por 2. 800 sin c de 400t, seno de menos 200 pi t. Bueno, aquí le dejé el menos adentro, que recordemos que aquí al principio pues estaba adentro, pero igual pude haberlo puesto aquí afuera, el menos, y aquí dejarlo positivo. ¿Listo? Ya en sí ese sería todo el ejercicio.